Vamos a ver ahora el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano dice que si y es igual a f de x, tengo aquí una función y igual a f de x, si esta función es continua en un intervalo cerrado a b, este es a y este es b, en el intervalo cerrado a b esta función efectivamente es continua porque no tengo que levantar el lápiz del papel, y toma valores de signo opuesto en f de a y f de b, es decir, que para a estoy en el negativo y para b estoy en el positivo o al revés. Si esto es así, como es continuo y pasa de un valor negativo a un valor positivo, entonces existe un valor c en el que la función me vale 0. Claro, si paso de menos a más, tiene que existir siempre un valor que me hace que pase por el 0 porque la función es continua. Esto es lo que dice el teorema de Bolzano. Es sencillo de entender, es más complicado cuando vienen los problemas. Ya veremos alguno más adelante. Vamos a ver ahora el teorema de Weierstrass. ¿Qué es lo que me dice? Me dice que si yo tengo una función que es continua en un intervalo a b cerrado, entonces tiene un máximo absoluto, un mínimo absoluto en ese intervalo. Y la función continua está acotada. Vamos a verlo. Si yo tengo, por ejemplo, un intervalo, el 0, 2, esta función es continua en el 0, 2 y tiene un máximo aquí justo cuando es el punto 0, 6 y tiene un mínimo aquí. Entonces nos dice que por ser continua en un intervalo cerrado 0, 2, por ser continua tiene un máximo absoluto, que en este caso está en el borde, aquí, y tiene un mínimo absoluto y está aquí. Y la función está acotada, es decir, no se me va al infinito, sino que está dentro de unos límites. Es decir, que hay un valor por encima del que no paso y un valor por debajo del que no paso. Eso es que está acotada. Si yo cogiese esta función completa o entre menos 4 y 4, me daría cuenta que la función no es continua, porque de aquí salto y me voy al infinito. Luego, por tanto, como esta función no es continua, no puedo tener un máximo y un mínimo absoluto. No necesariamente tengo un máximo o mínimo absoluto en el intervalo. De hecho, el mínimo absoluto está en el infinito y no llego nunca. El máximo absoluto está en el infinito arriba y no llego nunca. Pero lo que nos dice el teorema es cuando es continua. Entonces, si yo tengo una función continua en un intervalo, la función tendrá un valor máximo, un valor mínimo o un valor mínimo, dependiendo de cuál sea el intervalo, y está acotado, luego no se me va al infinito ni por arriba ni por abajo. Vamos a ver ahora el teorema de Rolle. Es el teorema que más cae en los exámenes de selectividad. No es que caigan en muchos exámenes teoremas, pero si caen, la mayor probabilidad es que sea el teorema de Rolle. Vamos a ver qué dice el teorema de Rolle. Dice que si tengo una función f de x como esta, en las cuales se dan las siguientes cosas. En un intervalo cerrado a, b, la función es continua como esta. La función además es derivable, es decir, no tiene ningún pico. Y el valor de la función en a es igual al valor de la función en b, es decir, esto es el mismo valor f de a que f de b. Entonces podemos decir que existe un punto c, al menos uno, c, tal que la derivada de la función es 0. Es decir, que hay un máximo o un mínimo. Efectivamente, si yo tengo una curva como esta, en el que f de a es igual a f de b, pues siempre tendría al menos un punto que hace que sea máximo o mínimo, si la función es continua y derivable. Si fuese así, pues sería un punto aquí abajo, el que me daría que la derivada es igual a 0. Y si fuese una recta así, pues lógicamente todos los puntos su derivada es 0. Entonces sí que existe, cuando la función es continua y derivable, entre a y b y f de a es igual a f de b, si existe siempre al menos un punto, o muchos, si esta función fuese así serían muchos puntos en el que la derivada sea igual a 0.